Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, mi cerebro creativo, soy Dario Fernando López, ingeniero electrónico. En esta presentación vamos a ver lo que es las diferencias más relevantes de la electrónica analógica versus la electrónica digital. La electrónica analógica, bueno, hay que decir en primer lugar de que el mundo es totalmente analógico. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo lo que es el aire, lo que es el latido de nuestro corazón, el recorrido del agua, todo eso son fenómenos netamente analógicos. El mundo como tal es analógico. Entonces, dentro de ese mundo está lo que es la electrónica. La electrónica es una rama de la física que estudia el comportamiento de los electrones. Está la electrónica analógica y recientemente está la electrónica digital. La electrónica analógica representa y controla en todo el intervalo de tiempo, como se dijo. Ella no tiene saltos como lo hace la electrónica digital. La electrónica analógica es continua, o sea, va restando todas las variables durante todo va restando una determinada variable durante todo el tiempo que transcurre esa medición. Por su parte, la electrónica digital representa control en solo dos estados: estado alto, que es on o son 5 voltios, o estado bajo, que es off o cero. En la parte binaria, un 1 significa alto, un 0 significa estado bajo. Y pues por ende, lógicamente, tiene saltos. La electrónica digital controla la mayoría de equipos en la actualidad. Todos los equipos electrónicos actuales son digitales. La electrónica analógica es la más antigua y viene desde tiempos donde se realizaban experimentos con imanes. Ahí surgió la parte del electromagnetismo. La electrónica digital está fundamentada en la evolución de los semiconductores, pues en específico en la fabricación de los transistores. Se crearon los transistores en la electrónica y pues a base de este componente se creó los circuitos integrados y ya lo que conocemos: microcontroladores, microprocesadores, tarjetas de desarrollo, en fin. Dentro de la electrónica analógica es muy típico escuchar o hablar sobre voltaje, corriente, resistencia, corriente alterna y corriente directa. Mientras que en la electrónica digital es muy típico escuchar o hablar de bits, registros, decodificadores, múltiples acción, sistemas de unidades aritméticas lógicas y demás. Entonces son los grandes paralelos, grandes comparaciones muy grandes a grandes rasgos sobre la electrónica analógica y la electrónica digital. Lo más básico en la definición, como se dijo, es que la electrónica analógica hace las mediciones de forma continua durante el tiempo en que se hace dicha medición. Componentes muy relacionados con la electrónica analógica: tenemos lo que es el potenciómetro. Esto es una resistencia variable que pues la utilizamos mucho en los equipos de sonido para aumentar o disminuir el volumen del sonido, de la redundancia, en la parte de los amplificadores de audio. Tenemos el capacitor, que es una pilita. Actúa como una pilita porque acumula voltaje de forma temporal. Entonces en la electrónica digital tenemos lo que son los interruptores. Quiere decir que está en un estado alto o un estado bajo, o los pulsadores. Eso es como lo más básico, lo más esencial en la electrónica analógica y la electrónica digital. También ustedes pueden apreciar las ondas mostradas en los osciloscopios. Por ejemplo, tenemos esa señal alterna típica de una señal analógica, y aquí tenemos una señal cuadrada, que es pues lo más típico de una señal digital, electrónica digital. Algunos componentes utilizados en la electrónica analógica, como se dijo, son las resistencias variables, los potenciómetros, ya que ellas permiten censar o tener un registro de los valores óhmicos que tiene ese componente. Tenemos la fotoresistencia o la LDR, que es la encargada de recibir luz, y entonces mediante esa luz pues cambia su valor óhmico. Es muy utilizado en los sensores esta fotoresistencia. También tenemos los capacitores. Como les dije, es una pilita, digamos que es un tanquecito que acumula voltaje en un tiempo determinado. Tenemos las bobinas, que ellas acumulan corriente en forma de campo electromagnético, y tenemos los transformadores, que son las aplicaciones más en específico y puntuales que tiene una bobina.
También genera campos electromagnéticos y puede trabajar como elevador o como reductor de voltaje. En la electrónica digital tenemos el transistor, que es la base pues, de la electrónica moderna, lleva la redundancia. De ahí se forman los circuitos integrados, los microprocesadores o microcontroladores también. Tenemos este display 7 segmentos que es muy utilizado en las calculadoras antiguas, en las pantallitas de las lavadoras. Es muy utilizado eso, entonces también en la electrónica digital se ve el display de 7 segmentos. También tenemos el LCD, el display de cristal líquido de 2x16. El transistor ustedes pueden notar que está en ambas partes, acá en la electrónica digital, porque pues puede trabajar como interruptor electrónico, puede estar activado o desactivado, mover un relevo o desiniciar un relevo, mover un motor, prender, apagar una lámpara. Entonces son los estados digitales, ceros o unos. Y en la electrónica analógica, pues en la parte de amplificación es muy utilizado los transistores. Algunas aplicaciones de la electrónica analógica y la electrónica digital. La electrónica analógica tenemos los televisores de perilla, los antiguos televisores que reciben la señal analógica de la antena de aire. Entonces es una señal que era muy lluviosa, pero pues es una señal netamente analógica. También los tocadiscos, eso es un disco long play, que pues toda la fabricación de este elemento es netamente analógico. Dentro del taller tenemos lo que es el multímetro analógico, es un galvanómetro con un arreglo de puente de Wheatstone, eso en su mayoría es así, y tiene un potenciómetro para calibrar el ajuste, la sensibilidad, la calibración de estos equipos. Por su parte, en la electrónica digital tenemos las tarjetas de desarrollo, el Arduino, las Raspberry, las FPGA y todas estas. En la industria tenemos los robots que son controlados por los PLCs, que son automatas electrónicos que trabajan en base a los sensores que están en sus entradas. Entonces ellos controlan estos brazos robóticos actuadores en base a los sensores que están en la PLC. También en el taller tenemos lo que es el multímetro el multímetro digital, que está en nuestros talleres para medir el voltaje, corriente, resistencia. Aquí tenemos entonces el multímetro típico, que tiene un display pequeño, un LCD, y claro, también cómo no incluir lo que es la computadora. Es como el icono principal de la electrónica digital, la computación y la informática. Entonces yo por acá tengo dos circuitos para que ustedes observen cómo es la señal analógica. Es un circuito típico de la carga de un capacitor, 3300 microfaradios. A esto se le conoce como tau, que es el tiempo de carga y descarga de un capacitor. Aquí tenemos una carguita que es un LED, y tenemos conectados el osciloscopio con las dos entradas. La primera entrada, que es la carga del capacitor, y la otra entrada, que es el canal 2, que es la descarga del capacitor. Y aquí tenemos lo que es la gráfica del osciloscopio virtual. Vamos a activarlo y ustedes acá van a mirar cómo empieza a cargar el capacitor. Llega hasta cierto voltaje, que es el voltaje de la fuente. Vamos a ver, por acá lo deja observar, 12 voltios. Ahí ya cargó el capacitor. Ahora vamos a descargarlo. Y nótese acá ustedes que la señal está descargando el capacitor. Eso es una señal típica analógica. Otra vez, va cargando el capacitor hasta el voltaje de la fuente o aproximado, y acá lo descargamos. Eso es una señal analógica. Una señal digital puede ser esta representación. Tenemos este pulso cuadrado, que es de 1 hercios. Tenemos este relevador que me controla estos LEDs, esta barra de LEDs que alimenta 5 voltios. Yo también tengo conectado el canal 1 del osciloscopio a una salida del relevador, y aquí ustedes van a observar el tipo de onda cuadrada típica de una señal digital. Entonces ella sube a un estado alto, que es cuando uno de los LED de la barra de LED se va encendiendo. Ustedes acá pueden apreciar que sube a 4.98 voltios y luego a 0. Eso es un voltaje digital. Entonces ustedes aprecian aquí cómo el valor a
ha subido a un estado alto y luego un estado bajo. Eso es una señal típica digital. Entonces, esto es la presentación a grandes rasgos, como las diferencias más relevantes que tiene la electrónica analógica y la electrónica digital.